En la vida siempre hay alguien al que le toca ser el más pequeño, y eso no es bueno ni malo, pero siempre llama la atención. Y en el fútbol ocurre lo mismo. A continuación, el estadio más chiquito en cada una de las ligas más relevantes del planeta. Este es el PayPal Park y es el estadio más chiquito de la MLS, o mejor dicho, es el 3/4 de estadio más pequeño de la liga norteamericana. PayPal Park es cancha del San Jose Earthquakes y en sus 3 tribunas entran un máximo de 18,000 espectadores. En la temporada 2023-24, el Brest consiguió un impresionante e inesperado tercer puesto que lo clasificó por primera vez en su historia a la Champions League. Todo el pueblo estaba eufórico, pues el himno de la Champions iba a sonar por primera vez en el Stade Francis Leblé. Bueno, no tan rápido. La triste realidad es que solo una de las 4 tribunas del estadio está hecha de concreto. El resto es básicamente de quita y pon. De modo que el estadio del Brest no cumple con los estándares mamilas de UEFA para albergar su competición, por lo que en la Champions League pasada el club francés tuvo que jugar como anfitrión en el estadio del Gangnam, más de 100 kilómetros lejos de casa, para hacerle los honores a clubes como PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen, Real Madrid y Paris Saint-Germain. El estadio del Brest, con sus 3 tribunas de chocolate y una sola como Dios manda, sufrió su última remodelación en 2010, cuando su aforo creció de 10,000 a 15,220 aficionados. De todos modos, es el más pequeño de la Ligue 1. Heidenheim es un pueblo de 50,000 habitantes al sur de Alemania. No se trata ni siquiera de una de las 200 localidades más pobladas del país, pero por méritos propios, Heidenheim es sede de un equipo de fútbol bien asentado en la Bundesliga y no en la quinta división, que es donde le corresponde a clubes de circunstancias similares. El estadio construido por el municipio originalmente contaba con 700 asientos. Mientras el Heidenheim avanzaba divisiones, el campo que alquila fue creciendo hasta llegar en 2015 a los 15,000 lugares que presenta ahora. Ojo, dije lugares y no asientos, porque solo 6,000 privilegiados pueden ver al equipo sentados en las contadas butacas azules y rojas del Voith Arena. El resto, 9,000 desdichados, tienen que ver los partidos amontonados en las tribunas de pie del estadio más pequeño de la Bundesliga. Butarque, el estadio del Leganés, era hasta la temporada pasada el más pequeño de primera división, con capacidad para 12,454 espectadores. Pero los pepineros descendieron y ahora el estadio más pequeño de la liga quedó en un empate técnico, un photo finish entre el vetusto estadio del Rayo Vallecano y su tan distintivo como espantoso muro detrás de la portería de la derecha, y el estadio del Girona, que sí está completo, pero que es tan pequeño que no hay más que subirse al monte de al lado, el Montilivi, que le da nombre al estadio, para ver los partidos del equipo sin tener que desembolsar un euro. El aforo del estadio de Vallecas es 14,708 espectadores. El del estadio Montilivi tiene 74 asientos menos, de modo que con una capacidad de 14,624 aficionados es ahora el estadio más pequeño de la Liga Española. Montilivi fue construido en 1970 y hasta hace poco le cabían solamente 9,200 espectadores. Cuando el club ascendió a primera, le fue ordenada una ampliación a 15,000, pero se quedaron cortos y les faltaron 376. Flamengo y Fluminense juegan en un estadio que alberga 82,000 espectadores. Sao Paulo pone a la venta 72,000 entradas por partido. Ceará es local en un campo al que le caben 64,000. En el del Cruzeiro entran 62,000. En el estadio del Fortaleza, 60,000. En el del Gremio,
otros 60,000. La Serie A brasileña es una liga que se disputa ante la mayor cantidad de monumentales catedrales y en medio de todas, el Estadio Municipal Cícero de Sousa Márquez, cancha del Red Bull Bragantino y donde caben no más que 12,000 espectadores. El Bournemouth es una institución ejemplar, un club estupendamente administrado que practica un fútbol vanguardista y con un sistema extraordinario para reclutar y desarrollar talento. El Bournemouth se ha vuelto un equipo protagonista en la Premier League, la más espectacular y cuidada del mundo, pero en la Liga MX no lo dejarían jugar porque su estadio no cumple con los requisitos mínimos de aforo. ¿Pueden creerlo? El Bournemouth juega en el Vitality Stadium, cuyas tribunas, desde el nivel de cancha hasta el techo, van de la fila A hasta la fila R. Ni siquiera llegan a la Z porque las tribunas del Bournemouth apenas tienen 18 filas. El Vitality Stadium, cuya capacidad es de 11,307 espectadores, no solo es el más pequeño de la Premier League. Fíjense, al estadio más pequeño de la segunda división inglesa, al Kazam Stadium del Oxford, le caben más aficionados que al campo del Bournemouth. Hace 99 años, Benito Mussolini mandó a construir un estadio en la ciudad de Como. El resultado fue el que para muchos es el estadio más bonito del mundo. No por el estadio en sí, que es incómodo, pequeño y se cae de viejo, sino por su paradisíaca ubicación, literalmente a pies del lago Como, rodeado de montañas y en donde además de fútbol puede disfrutarse de la naturaleza única y exclusiva del norte de Italia. Lujo que pueden darse un máximo de 10,759 espectadores que hacen del Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia el más pequeño y coqueto de la Serie A. Gazprom es la productora de gas más grande del planeta y es propiedad del gobierno ruso de Vladimir Putin. Gazprom no solo es dueño del todopoderoso Zenit San Petersburgo, también es propietario del irrelevante Fútbol Club Orenburg, que juega desde 2017 en la Premier League. Sí, no quiero decepcionarlos, pero en Rusia hay multipropiedad. La liga rusa está plagada de estadios enormes, tanto que el segundo más pequeño es el Anshi Arena, donde juega el Dinamo Makashkala y que tiene un aforo de 24,000 aficionados, mucho más del doble que el estadio del Orenburg. El estadio Gazovich, que lleva el nombre de una subsidiaria de Gazprom, fue construido en 2002 y originalmente con cupo para 4,800 espectadores. Sin embargo, el mínimo de asientos que exige la primera división rusa es de 10,000, de modo que cuando el Orenburg ascendió a primera, tuvo que ampliar su estadio, que le quedó con capacidad para 10,046. Hicieron 46 asientos extra por si las dudas. Si este es uno de tus canales favoritos y te gustaría ver más videos de los que publicamos para todo el mundo, entonces tienes que hacerte miembro porque tendrás en exclusiva videos con reflexiones, entrevistas, anécdotas, repaso a videos pasados, predicciones, power rankings y muchos contenidos más diseñados exclusivamente para gente como tú. El Estadio Metropolitano de Techo es casa de dos clubes de la segunda división colombiana y de dos equipos de la primera división. No hay estadio en el mundo en donde se jueguen más partidos al año avalados por FIFA que este cuchitril en donde solo caben 7,800 aficionados, aunque siempre hay espacio para estirar bien las piernas porque nadie en su sano juicio es hincha de La Equidad Seguros, del Fortaleza CEIF, ni mucho menos del Bogotá Fútbol Club o del Tigres colombiano. El problema es que se juegan tantos partidos en este estaducho que por conflictos en el calendario muchas veces los equipos deben echar mano del todavía más diminuto Parque Estadio Olaya Herrera, que con capacidad para 2,500 espectadores se transforma, sin ser casa de nadie,
en la sede más pequeña de la primera división colombiana. El Dender, equipo que juega en Denderleeuw, ciudad de 20.000 personas, se caracteriza por dos peculiaridades. Su escudo, en el que dos rufianes de cuello blanco están sellando, vayan ustedes a saber qué fraude, y jugar en el estadio más pequeño de la primera división de Bélgica. Por fuera se llama Florent Beckman-Stadion y por dentro pasó a nombrarse de manera más pomposa Dender Football Complex, pero da igual, dos nombres para una misma posilga a la que le caben un máximo de 6.449 aficionados. En la liga portuguesa hay 5 estadios normales: el del Benfica, el del Porto, el del Sporting, el del Braga y el del Vitória Guimarães. Los otros 13 son terrenos baldíos con 2 porterías a 105 metros de distancia. Miren nada más: 12.500, 12.046, 9.288, 7.000, 6.900, 6.230, 6.150, 5.600, 5.300, 5.200, 5.186, 5.094 y el más impresentable de todos, el Estadio João Cardoso de Tondela, con capacidad para 5.000 espectadores. El estadio es nuevo, se construyó recién en el año 2008 y le cabía la mitad de gente, 2.500. Cuando el Tondela ascendió a primera en 2015, agregó 2 tribunas nuevas. Tondela es una ciudad de 25.000 habitantes que odian el fútbol. Es la única manera de entender que su pequeño estadio esté siempre vacío, con un promedio de asistencia de 1.379 familiares y amigos. Rotterdam es seguramente la ciudad europea con más clubes en primera división per cápita. Curiosamente, la capital Ámsterdam es más grande, pero entre sus canales solo hay lugar para el Ajax, mientras que en el puerto de Rotterdam, de 600.000 habitantes nomás, caben hasta 3 aficiones. La del Feyenoord es la más numerosa, la de la clase trabajadora, y juega en la mítica y enorme bañera de Rotterdam. Al Sparta lo sigue la gente bien y hace de anfitrión en un castillo a pies de la parada de un tranvía, mientras que el Excelsior es un club completamente irrelevante, que juega en un estadio fantasma al que nadie ha ido nunca en la ciudad. De veras, en los alrededores del Stadion Woudenstein no sobreviven ni las arañas. Se trata de un estadio con capacidad para 4.500 espectadores, el más pequeño de Países Bajos, al que solo acuden un puñado de sospechosas almas perdidas bajo el lema Few but Loyal. Con 15 millones de habitantes, Estambul es la ciudad más poblada de toda Europa. Bueno, 2/3 partes están en Europa y el resto en Asia. Es una ciudad enorme que alberga a 7 equipos de la primera división turca. En la cancha del Galatasaray caben 54.000 espectadores. En la El Fenerbahçe entran 47.000 fanáticos. En el campo del Beşiktaş hay lugar para 42.000 aficionados. El Istanbul Başakşehir juega en un estadio con 17.000 asientos. El Kasımpaşa disputa sus partidos como local en un recinto que aloja a 14.000 personas. El Estadio Nacional de Atatürk, sede de la final de la Champions League más recordada de todos los tiempos en 2005 y aquella que ganó el Manchester City en 2023, tiene un aforo de 78.000 aficionados y es ahí donde juega sus partidos el Karagümrük. Por último, el 7º equipo de Estambul es el Eyüpspor y juega como local en el Pendik Stadium, donde entran tan solo 4.105 distinguidos individuos. El Eyüpspor es el club del barrio de Eyüpsultan y en 2024 ascendió por primera vez en su historia a la Super League turca. Ahora juega de arrimado en el diminuto Pendik Stadium, cancha del Pendikspor de segunda división. Su estadio original es un agujero llamado Eyüpstadi, donde caben todavía menos 2.424 ingratos, pero lo están reconstruyendo para que algún día quede así, más rápido y bonito que el nuevo estadio del Barcelona.
Cirinello es el nombre de la cancha de un equipo del norte de Atenas llamado Kifisia, club que ascendió en 2025 a la primera división griega. Miren nomás cómo se abarrotó hasta las lámparas el estadio para festejar el ascenso. Al estadio Cirinello, llamarle estadio es nomás un decir, le caben un total de 1,400 personas, así que está en fase de ampliación porque no cumple ni siquiera con los pusilánimes estándares de la Superliga griega, que exige un mínimo de 3,000. De modo que, mientras su estadio está en obras de ampliación, el Kifisia renta el campo de Kaisarini, al que le caben 3,200 almas, que lo convierten en el estadio más pequeño de la primera división griega. En cualquier otra parte del planeta, las hazañas del Deportivo Riestra, un club que ascendió desde quinta hasta primera división en solamente 10 años, serían un admirable cuento de hadas. Pero en un país como Argentina, se trata más bien de una historia que solo puede explicarse a través de la corrupción y del tráfico de influencia. En fin, este video se trata de estadios. Y el estadio Guillermo Laza, más que estadio, es una carpa que promociona la bebida Speed, que es extraoficialmente la dueña del equipo. Digo extraoficialmente porque se supone que en Argentina los clubes han de ser propiedad de sus socios. La carpa está al sur de Buenos Aires, ubicada exactamente a 237 metros de distancia del estadio de San Lorenzo. Miren, parece el excusado del nuevo gasómetro. Hasta 2024, año en que Deportivo Riestra ascendió a primera, cabían un máximo de 2,500 personas en la cancha. Una cancha triste hasta para estándares de la quinta división. Ya en primera les hicieron construir un palco para prensa y autoridades donde entran 500 personas más para un total de 3,000 espectadores. El Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado a 1,5 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, es el estadio más pequeño de la Liga MX, aunque comparado con los estadios más pequeños de cada primera división del planeta, el inmueble en donde intentan jugar al fútbol los Bravos de Ciudad Juárez es el más grande de todos. En el Estadio Olímpico Benito Juárez caben 19,703 aficionados. Barack Feber te lleva al Mundial 2026. Hazte miembro de este canal y participa en los 5 sorteos que celebraremos cada 2 meses a partir de junio. Sí, 5 de ustedes irán al Mundial, además de disfrutar de todos los contenidos exclusivos para miembros. Yo recomendaría mucho a los que están viendo los videos de Barack que se suscriban, que vale la pena, porque no solo los videos, sino también la experiencia. Hay muchas veces convivencias o sesiones de preguntas con él y pueden participar en este caso para ganar un viaje, como yo fui afortunado. Me parece que ahora van a ir al Mundial, ya fueron anteriormente también a Barcelona contra Real Madrid, entonces son grandes experiencias que vale la pena. Hola, no os voy a decir con quién estoy, ya identificarán claramente de quién se trata. Estamos en casa de Fernando Palomo, con el teléfono espectacular de Fernando Palomo grabando este